Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les desea yo su anfitrión Cristian. Hoy continuaremos en nuestro capítulo 7 de nuestro libro Dios habla hoy, Éxodo capítulo 7. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios llama a Moisés y Aarón. El día que el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. Pero Moisés le contestó: Señor, yo soy muy torpe para hablar, así que, ¿cómo van a hacerme caso el faraón? Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón, y que tu hermano Aarón hable por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo ordene. Luego, él hablará con el faraón, para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco, y haré muchas señales y cosas asombrosas en Egipto. El faraón no les va a hacer caso a ustedes, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto, y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo, los israelitas. Y cuando haya mostrado mi poder sobre Egipto, y haya sacado de allí a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con el faraón. Como tituló en nuestro versículo 8, el bastón de Aarón. El Señor les dio a Moisés y Aarón. El Señor les dijo a Moisés y Aarón: Si el faraón les pide que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome su bastón y que lo arroje al suelo ante el faraón, para que se convierta en una serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor había ordenado. Aarón arrojó su bastón al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y el bastón se convirtió en una serpiente. El faraón, por su parte, mandó a llamar a sus sabios y magos, los cuales con sus artes mágicas hicieron también lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su bastón al suelo, y cada bastón se convirtió en una serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los bastones de los sabios y magos. A pesar de eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. Como otro título, en nuestro versículo 14, la plaga de sangre, que es donde empieza el verdadero poder de Dios. Después, el Señor le dijo a Moisés: El faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas, pero mañana temprano irás a verlo. Cuando él baje al río, espéralo en la orilla, y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Allí le dirás: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Por lo tanto, el Señor ha dicho: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Cuando yo golpee el agua del río con este bastón que tengo en la mano, el agua se convertirá en sangre. Los peces morirán y el río apestará tanto que los egipcios tendrán asco de beber de esa agua. Además, el Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón que tome su bastón y que extienda su brazo sobre los ríos, arroyos y lagunas y depósitos de agua de Egipto, sobre todo lo que tenga agua, para que se convierta en sangre. Así sabrá, así habrá sangre hasta en los recipientes de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón levantó su bastón y golpeó el agua del río a la vista del faraón y de sus funcionarios, y toda el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron y el río mismo apestaba, tanto que los egipcios no podían beber el agua de él. Había sangre por todo Egipto. Por los magos egipcios, pero los magos egipcios hicieron el mismo por medio de sus artes mágicas. Así que el faraón se puso terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón.
tal como el Señor lo había dicho. El faraón regresó a su palacio sin darle importancia a este asunto, y todos los egipcios tuvieron que hacer pozos en las orillas del río para sacar agua limpia, pues el agua del río no se podía beber. Como nuevo título, la plaga de ranas en nuestro versículo 25. 7 días después de que el Señor golpeara el agua del río, el Señor le dijo a Moisés, aquí entramos en nuestro capítulo 8, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, ve a ver al faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque si tú no lo dejas ir, yo castigaré con ranas a todo tu país. El río hervirá de ranas, las cuales saldrán de su meterán. Las cuales saldrán y se meterán en tu palacio, en el lugar donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus funcionarios y de tu gente, en tus hornos y en donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tus funcionarios y sobre toda tu gente. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su bastón sobre los ríos, arroyos y lagunas, para que de allí salgan ranas y llenen el país de Egipto. Aarón lo extendió sobre las lagunas de Egipto, y todo el país se llenó de las ranas que salieron de allí. Sin embargo, los magos hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas, y también trajeron ranas sobre el territorio egipcio. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, pídanle al Señor que nos quiten las ranas a mí y a mi gente, y dejaré que tu gente vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés le contestó al faraón, dime, ¿cuándo quieres que yo le pida por ti, por tus funcionarios y por tu gente, para que las ranas se alejen de ti y de tu palacio, y se queden solo en el río? Mañana mismo, dijo el faraón. Y Moisés contestó, así se hará, para que sepas que no hay nadie como el Señor, nuestro Dios. Las ranas se irán de tu palacio y se quedarán solamente en el río. Ya no te molestarán ni a ti, ni a tus funcionarios, ni a tu gente. Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón. Después Moisés pidió al Señor que alejara las ranas que habían enviado sobre el faraón. El Señor hizo lo que Moisés le pedía, y murieron las ranas que habían en casas, patios y campos. La gente recogía las ranas muertas y las amontonaba por todas partes. Olía mal. Sin embargo, en cuanto el faraón se vio libre de sus problemas, se puso terco y no les hizo caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. Esto pasa como cuando uno dice yo creo, pero no va a la iglesia. Yo creo, pero no lee en la Biblia. Yo creo, pero solo palabras. Como la frase que dice, ¿para qué me dice Señor, Señor? Tal cual. O sea, los engañó. Y engañar a Dios es complicado. Eso es un terrible pecado. Como nuevo título, la plaga de mosquitos en nuestro versículo 16. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su bastón y que golpee con él el polvo de la tierra, para que se convierta en mosquitos en todo Egipto. Así lo hicieron. Aarón extendió su bastón y golpeó el polvo del suelo, y todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos, que atacaba a hombres y animales. Los magos trataron también de producir mosquitos por medio de sus artes mágicas, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos atacaban a hombres y animales. Entonces los magos le dijeron al faraón, esto es cosa de Dios. Ahora sí empiezan a reconocerlo, ¿no? Pero el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor había dicho. No al río, así que levántate de madrugada y ve a decirle, perdón, como nuevo título, la plaga de tábanos, en nuestro versículo 20. El Señor le dijo a Moisés, el faraón va a ir mañana temprano al río, así que levántate de madrugada y ve a decirle, así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore,
porque si tú no lo dejas ir, yo enviaré tábanos sobre ti, sobre tus funcionarios y tu gente, y sobre tus casas. Se llenarán de tábanos las casas de los egipcios y hasta el suelo mismo. Pero cuando eso suceda, haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá un solo tábano. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esto tendrá lugar mañana. Así lo hizo el Señor, y una espesa nube de tábanos invadió el palacio del faraón, las casas y sus funcionarios y todo el territorio egipcio. Los tábanos dejaron el país completamente arruinado. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país. Y Moisés contestó: no estará bien hacerlo así, porque los animales que ofrecemos al Señor nuestro Dios son sagrados para los egipcios. Si los egipcios nos vieran sacrificar los animales que ellos adoran, estoy seguro de que nos matarían a pedradas. Debemos ir al desierto a 3 días de camino y ofrecer allí sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo ordenó. Entonces el faraón les dijo: los dejaré ir al desierto para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con la condición de que no se vayan demasiado lejos, y pídanle también por mí. Tras del hecho. Y Moisés contestó: en cuanto yo salga de aquí, le pediré al Señor que mañana se aleje los tábanos de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo, siempre y cuando no sigas engañándonos ni impidiendo que los israelitas vayan a ofrecer sacrificios al Señor. En cuanto Moisés salió del palacio del faraón, oró al Señor, y el Señor hizo lo que Moisés le pidió. Los tábanos se alejaron del faraón, de sus funcionarios y de su gente, pero el faraón volvió a ponerse terco y no dejó salir a los israelitas. Y hasta aquí terminamos nuestros 2 capítulos, 7º y 8º. Eso está muy bueno. Aquí les voy a mostrar un breve dibujo de cuando la plaga de las ranas. Estoy algo, bueno, yo creo que lo averiguaré porque estoy algo impreciso, no sé en realidad qué son tábanos, pero ya voy a buscar y les voy a decir. ¿Qué son tábanos? Según la Biblia. Los tábanos en la Biblia mencionados principalmente en el contexto de la cuarta plaga de Egipto, Éxodo 8, son insectos hematófagos que chupan sangre de la familia Tabanidae, interpretados a menudo como una invasión masiva de insectos voladores molestos o moscardones. Representan un juicio divino y corrupción del pecado, causando gran sufrimiento y aflicción a los egipcios, pero no a los israelitas. O sea, estos animalitos, las plagas y todo esto, afectaban solo a los egipcios, a los israelitas no. Imagínense. Bueno, espero que tengan un grandioso, magnífico día, que lean la Biblia para que encuentren su camino correcto, su entendimiento correcto, porque es gracias a este libro que nuestra mente empieza a transformar todo lo que lee. Y a mí me ha pasado mucho. Yo hago los videos y mi mente empieza como a discernir todo lo que pasó. Y entonces esa discernición se empieza a confrontar con mi vida. Oiga, pero a mí me ha pasado esto. Oiga, pero esto. Oiga, pero lo que le pasó a él, a mí también me ha pasado. Oiga, pero yo me siento como el faraón porque a veces yo soy terco. Oiga, pero yo soy como me dices porque... Entonces, es a eso que uno le tiene que poner atención a todas esas cosas. Es como una novela cuando uno se lo lee. Queda la mente tan fascinada que la mente queda trabajando ahí en ese suceso. Entonces, les recomiendo que lo lean. No sean escépticos. Espero que tengan un grandioso día, una grandiosa tarde y una grandiosa noche. Dios me los bendiga.
me los proteja mucho. Compartan, comenten y hasta luego. Gracias.